Bueno, ahí ahora está. Hoy vamos a ver las últimas cositas, lo que les decía a los chicos. Ya estamos casi terminando eh, la parte de Revit del curso. Ya, ya lo principal ya se dio. Y ahora estamos profundizando en algunos aspectos que quedan y ya, probablemente en estos días pasemos a Photoshop, a renderizado y a otros aspectos del programa, ¿no? Que es como la segunda parte del curso. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo en orden? Sí. Ya está. Esto- Bueno, vamos a ver hoy dos cositas. Vamos a ver toda la parte de vista, al detalle, y vamos a ver si alcanzamos a dar áreas y habitaciones. ¿M? Que bueno, no son cosas complicadas y fundamentalmente vistas, por ahí sí les va a servir un poco más para la entrega y esto les va a servir más para adelante, digamos. Hacer otro tipo de cosas. Ok, bueno, vamos con el tema de las vistas, ¿no? Algunas de estas cosas, más o menos como la otra clase, ya las manejan, son cosas básicas, pero bueno, ahora vamos a ir viendo en profundidad, a ir viendo otras características de cada una de esas opciones, ¿no? Vamos a usar de modelo, digamos, está la de casa en Butanta, que actuamos para crítica, que es la que estuvimos viendo con el tema de los despieces y demás. ¿Mm? Esta otra casita. Bueno, si ven que va cambiando es porque voy avanzando a medida que puedo en el trabajo práctico, ¿no? Bueno, ok. Lo primero que todo es el tema de duplicar vistas. Muchas veces van a necesitar tener una misma vista dos veces o tres veces o cuatro veces porque van a ir modificando, mostrando distintas cosas, ¿no? De esa misma vista. Eh, por ejemplo, la profe nos había pedido que hagamos distintos gráficos, ¿no? De la casa, donde tendríamos uno con los accesos, otro que son zonas cubiertas y semicubiertas, qué sé yo, locales servidos y locales servidores, y así como distintos análisis muy sencillos. Pero para eso, si lo queremos hacer en el programa, no podemos hacerlo todo en una misma vista, porque si lo hacemos, por ejemplo, en esta vista, que sería nivel uno, después, cuando vayamos al plano, se nos va a modificar acá, ¿me entendés? Y uno quiere tener otra vista acá chiquita, suponete, con esos distintos análisis. Para eso usamos lo mismo que la planta alta, pero para eso usamos el duplicar vista, ¿no? O por ejemplo, no sé, en, en la otra casa que estamos haciendo en el estudio, eh, yo voy duplicando las vistas y en una vista tengo arquitectura, en otra vista tengo sanitario, en otra vista tengo eléctrico y así. Como las distintas capas del proyecto las podemos ir resolviendo en distintas vistas de la misma vista. No sé si me explico. Si no es medio redundante, pero un poco esa es la idea, ¿no? Para hacerlo, sencillamente tenemos que ir a la vista que queremos duplicar, nivel uno, nivel 2. Este, por ejemplo, es nivel 2. Y con el segundo clic acá nos sale el duplicar vista, ¿no? Este es duplicar vista. Tenemos tres tipos de duplicados, ¿no? Tenemos el duplicar solo, el duplicar con detalle y el duplicar como dependiente. El duplicar solo es más sencilla. Lo que va a hacer es duplicarte la vista, pero solamente los elementos de modelado, o sea, de modelo. ¿Qué son los elementos de modelo? Todo lo que sea tridimensional. ¿M? Todo lo que sea tridimensional y o líneas de modelo. O sea, por ejemplo, familias, muros, la puerta, la escalera, las columnas, el mobiliario, bueno, no tiene muchas más cosas acá, suelos, techos, todo ese tipo de cosas se te van a duplicar. ¿M? Con el duplicado solo. Pero no se te van a duplicar las cosas de detalle. Por ejemplo, líneas de detalle, elementos de detalle. Estos son elementos de detalle del grupo de detalle. Este, algunos tipos, bueno, todo lo que esté asociado a notaciones, ¿no? Líneas de detalle, bueno, qué sé yo, textos, etiquetas, bueno, acá cotas, bueno, las cotas también, regiones, no sé. Todo ese tipo de cosas, cotas, bueno, cotas de elevación, sí, la cantidad de escalones de la escalera, todo ese tipo de cosas que son de detalle,
que son cosas que se ven solamente en esa vista, porque vos lo dispusiste así, eso no se va a copiar con duplicar solo. Si nosotros no vamos a duplicar, vemos que esta planta tiene todos estos elementos que son de detalle. No está la silla modelada, sino que está solamente dibujada en 2D, por parte del caso puntual de la silla. Vamos, duplicamos vista y van a ver que todas las sillas que estaban dibujadas en 2D no se copiaron, no se duplicaron. ¿Por qué? Porque son elementos de detalle, no son elementos de modelo. Lo mismo que la configuración de proyecciones. Por ejemplo, todas estas líneas de acá responden, o sea, están asociadas a líneas de proyección, ¿no? Por eso cuando yo pongo el mouse encima, en realidad me está seleccionando la cubierta, ¿no? El suelo que está actuando de cubierta, pero yo le pedí que me asociase todas esas, pues no importa. Eso después lo hago brevemente. Eso también se considera signo de anotación, o sea, tipo elemento de detalle, eh, porque solamente se ve en esta vista de forma 2D. Ven que eso tampoco se copia. Eso es cuando duplicamos de forma normal. Borrar la vista, obviamente esto le pueden cambiar el nombre, acá cambiar el nombre, o le dicen un clic y al ratito otro clic y ahí se les cambia el nombre, etc. Después tenemos el duplicado con detalle. El duplicado con detalle básicamente también te copia todo esto que el duplicar normal no te copia. Esto te va a hacer una vista idéntica, ves que te está copiando, por ejemplo acá las sillas, todas las sillas que son elementos en 2D, también te la está copiando. Sí estoy viendo que no se te copia, estos son líneas de detalle, por eso sí se copió, no se copia, no se asocia lo de las líneas de proyección asociadas a proyección. O sea, las líneas elevadas, que son estas de acá, asociadas a la proyección de la cubierta. Eso se puede reconfigurar. Pero bueno, ven que a lo que quiero llegar es eso, que te copia también los elementos de detalle. Si tuviese cotas y demás, también te copiaría las cotas, te copiaría los textos, etc. Y después, vamos a suprimir, y después tenemos el duplicar como dependiente. Que el duplicar como dependiente te sale ahí como asociado a la primera vista, y literalmente cualquier cambio que hagas acá, sea de detalle, o sea de modelo, o de visualización o lo que sea, se va a ver reflejado en el original. O sea, literalmente se comportan como un dependiente, o sea, van a la par. Si yo, por ejemplo, en principio, si yo pongo esto así, y desde el dependiente le cambio, por ejemplo, el estilo visual, ven que se va a ir modificando en ambas. ¿Mm? Bueno, ahí le voy cambiando que sea a realista, a textura. Bueno, a realista se me salgo un poquito. Pero ven que va pasando los dos a la vez. Como que los cambios están asociados a ambas. Si las ponemos en arrojar sombras, todo funciona como dependiente. No importa. Lo mismo con cosas de detalle, que en principio son elementos en 2D. Entonces, por ejemplo, si pongo una línea de detalle acá, qué sé yo, ven que cómo va apareciendo esa misma línea de detalle también en la otra planta original. Eso tiene su función, qué sé yo, medio puntual, medio de nicho, pero también se puede hacer. ¿Mm? Ojo de que si a diferencia de las demás, vamos a hacer el ejemplo, las otras dos, el duplicar y duplicar con detalle, son vistas independientes de la primera. Justamente por eso, si te discrimina vista dependiente de vista normal, que sería independiente. Esta, por ejemplo, es una copiada con detalle. Entonces, si yo lo asocio, si yo, por ejemplo, pongo líneas de detalle acá, esas líneas de detalle no se van a crear en la otra vista. ¿Por qué? Porque esta vista es independiente de esta otra vista. ¿Se entiende? Es la diferencia con la dependiente. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, Sencillo. Sencillo. Y esto sí, obviamente sí. se puede hacer en cualquier vista. O sea, tipo, plano de planta, pues en plano de techo, en alzado, ¿no? Siempre vamos a tener estas tres opciones. En vistas 3D también, pero no como dependiente. Pero sí, las otras dos sí te dejas crearlas. En vistas 3D, en secciones, lo que sea. Siempre se pueden duplicar las vistas. Y eso aplica, o sea, esa división aplica siempre a cualquier vista.
Así que bueno, eso con el tema del duplicado. Eh, cuando empiecen, cuando empiecen a preparar la entrega, van a ver que van a tener que empezar a duplicar vistas y demás, porque suponete que desde uno tenés la visualización prolija y desde otra querés ir haciendo tipo anotaciones o cambiarle el detalle para que no esté tan pesado e ir modelando. Es muy probable que lo empiecen a implementar un poquito ahí. Así que bueno, eso por un lado. Eh, Después vamos a ver bien, muy brevemente, el tema de los alzados. Son acá, los alzados. Bueno, los alzados saben bien que son para crear fachadas. ¿M? Ah, hola Fausto, ¿cómo andás? Para crear fachadas, ¿Qué onda? ¿todo bien? O para crear, vistas internas de las distintas habitaciones. Se pueden hacer ambas cosas. Entonces, nada, tenemos alzado y el alzado de estructura, que básicamente lo que te hace es priorizar la estructura que vos estás asociando a ese modelo de arquitectura. Pero bueno, nosotros nos estamos manejando estrictamente en arquitectura, así que nos vamos a manejar con el alzado normal. El alzado normal, por default, bien saben de que el programa te trae los cuatro alzados de las cuatro puntos cardinales, ¿no? Que están encuadrados. Pero acá vemos, estos son los cuatro alzados. Ah, no, qué cabrón. Yo los borré y los creé de vuelta. Pero, no, no, está bien, son estos. Son los cuatro. Sí, tipo acá vos ponéis, viste, alzado norte, alzado este, alzado sur y alzado oeste. Yo los modifiqué siguiendo la orientación de la casa, ¿no? Pero estos son los cuatro alzados que vienen por default. Y los alzados que vienen por default tienen la característica de que no tienen tope, no tienen límite visual, o sea, tipo es infinita la visualización. El alzado, lo vamos a aprender, ay, cuando no acá. Vamos a aprender los alzados. Cada alzado, o sea, tipo el alzado se compone por el elemento que hostea, por así decirlo, el alzado, y después la flechita que dice para qué lado está apuntando ese alzado, ¿no? En este caso, tenemos el circulito, que es como el elemento, y acá la flechita está diciendo para qué lado apunta. Si vos tocas la flechita, te aparece esta línea de por acá, que te está diciendo desde dónde, y después, en función de la flecha de la flechita, desde dónde y hacia dónde va a apuntar esa vista, ¿no? Todo lo que esté por acá atrás, claramente no se va a ver, y todo lo que esté por acá se va a mostrar en corte. Si nosotros nos vamos al alzado, vamos a ver que efectivamente estamos cortando el terreno y estamos viendo toda la fachada de la casa, ¿no? Porque seguimos esta línea paralela. Esto después vamos a ver por qué sirve este circulito. Y acá lo que te está preguntando es si queremos prender alzados hacia otros lados, no hacia otras direcciones. Esto en exterior por ahí no tiene tanto sentido, pero sí en interiores. Esto se ve así de grande porque está en 1500. Eso acuérdense en que si modificamos la escala, la visualización, todos los elementos de anotación se van modificando según el tamaño, para que queden siempre proporcionados, ¿no? Ok, vamos a ocultarlos y nos vamos a ir a la planta. Bueno, para crear el alzado tenemos los cuatro alzados, como les decía, que vienen por default, y nosotros podemos crear más alzados, ¿no? Nos vamos acá a vista, crear alzado. Lo ponemos y acá va a aparecer el circulito. Y Reddit es muy prolijo, entonces cada vez que te acercas a algo construido, te dice, che, mira, podríamos poner un alzado que mire para esta cara. En función de cómo vayamos colocándolo, te va a ir proponiendo una cara u otra cara. Si esto está inclinado, si tuviésemos un muro inclinado, te propondría un alzado siguiendo la inclinación de ese muro. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, vamos a volver a planimetría. Vamos a ver desde acá. Si ahí sale, ves que ahí me está tomando esta cara de por acá y acá me la está tomando inclinada. ¿Mm?
Siempre es en función, acá me está tomando el terreno, por eso va tomando como, bueno, como que en ese sentido es muy prolijo y en función de los elementos construidos cerca, te va a ir tomando la distinta perpendicular, ¿no? Eso está bueno para que quede ordenado y te quede perpendicular, o sea, te quede ortogonal el dibujo. Y bueno, efectivamente lo colocamos, suponete vamos a colocarlo acá y lo mismo, se nos va a aparecer esta línea de por acá con los puntitos azules, nos vamos a ir al alzado y vamos a ir viendo cómo se modifica. Son cosas que en realidad ustedes un poco ya saben, o así que sepan, porque son... Nada, con estos puntitos lo que estamos haciendo en realidad es modificar el cuadro de sección. Tipo, mientras más ancho, más abarca, y después esto se puede modificar desde acá. Acá lo modificamos a gusto, va, y eso se va a ir viendo reflejado en el ancho de esta línea, ¿no? A diferencia de los alzados que vienen por default, los alzados que uno cree tiene, al igual que el corte, el pincito para controlar hasta dónde queremos la profundidad de vista, ¿no? Entonces, si queremos que abarque toda la casa, y por lo menos llevémoslo a que abarque todo la profundidad de la casa. Y conforme vayamos avanzando, te va a ir mostrando hasta donde esté esa línea punteada, ¿no? Lo mismo en el sentido perpendicular. Nosotros esto lo vamos achicando, nada, se va a ir acotando, digamos, a lo que configuramos. Dios. ¿Se entiende? Es sencillo esto. No es nada del otro mundo. Sí, perfecto. Vamos se crea acá en la sección de alzados, obvio. Vamos a borrar. Ven que ahí lo borramos, pero el host queda. Eso después lo podemos borrar también. O sea, podemos seleccionar ambos, podemos suprimir, y acá te va a decir, che, la vista tanto se va a suprimir. Bueno, se suprime. Y después tenemos dentro de los mismos alzados, podemos crear alzados interiores de cada vista. Y acá lo mismo, en función de dónde esté. Acá esto está computado como un muro, por eso me lo toma. Pero bueno, en función de qué elemento esté cerca, también te va a proponer para qué lado queremos ver esa alzada. Si lo llevamos por ahí a una habitación un poquito más acotada, como por ejemplo que está la suite de la casa, podemos colocarlo y tiene la prolijidad. Esto no está computado como un cierre de habitación, porque es un modelo in situ, pero van a ver de que cuando nosotros colocamos un alzado en un interior, por default te está considerando el ancho de la habitación, como si esto fuese una pared, y te lo tomaría como cierre de habitación, y me lo tomaría hasta acá. Pero bueno, por eso me lo está tirando. Pero ven que te está proponiendo el alzado en el ancho de la habitación. Y eso nosotros podemos venir, segundo clic, y nos va a mostrar el ancho de la habitación. Última, configuramos para que se vea más bonito. ¿Mm? Y así podemos tener una vista interna del edificio, ¿no? Modelado. Inclusive nosotros vemos acá que tenemos solamente el 1A, que es este de acá. Si ponemos el mouse encima te dice vista alzado, alzado 1A. Nosotros podemos prender el resto de las vistas. Y ahí vamos a ir viendo cómo se van creando A, B, C y D. Y podemos ir accediendo a cada uno de los alzados también. Esto se usa mucho, por ahí usted va a decir, ¿para qué mierda quiero un alzado de vista? Y lo mismo, también te considera el ancho de la habitación, todo. ¿Para qué carajo quiero un alzado de una vista interno? Bueno, van a ver de que se usa bastante, no solo limitándolo a los cortes, sino también considerando este, que se puede hacer un despiece, por ejemplo, el despiece
de una habitación, eso lo van a ver después en el proyecto ejecutivo. O por ejemplo en arquitectura 5 les van a pedir vistas parciales, de, de distintas partes de su edificio. Entonces, nada, con ese tipo de herramientas pueden hacerlas muy rápidamente e irlas configurando después una a una, ¿no? Funcionar lo que quieran. Ejemplo, un poquito muy brevemente. Entonces tenemos de esa habitación las distintas vistas y se hace bastante rápido. Y después, una cosa que sí está buena es que no te queda tan sucio el, la planta, ¿me entienden? Vamos a volver un segundo. Vista por ficha. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos condensando cuatro puntos de alzado en uno solo. O sea, en un solo host. En un solo host. Inclusive por ahí en baños también se hace despieces porque querés ver cómo es suponete, el revestimiento de azulejos de cada una de las caras, hasta qué altura llega, si tenés un toma, dónde está la luz. Bueno, ese tipo de cosas se hacen, o sea, se grafican, se muestran a partir de estos elementos. ¿Se entendió? Y si nosotros, obvio que si seleccionamos esto así y vamos a borrar, se nos van a suprimir las cuatro vistas. Y, ¡pum! ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, Y una pregunta, ¿y eso que decía que dice arriba, vistas en mosaico? Supongo que es para hacer como el despiece. esto de acá, Claro. normalmente es la visualización de ventanas. Tipo, en fichas es este estilo, el mosaico es así, Ah, bien. justamente, Bien, mosaico. bien. Si yo tengo qué sé yo, más Está bien, está bien. ventanas abiertas, bueno, de paso lo guardé. Y eso si quisiera hacer en un plano un despiece, debería alinear las vistas, ¿o no? Sería lo más lógico. Por ejemplo, cuando hagamos el departamento de detalle, que creo que habría que hacer un núcleo húmedo o algo. Bueno, ahí lo van a usar, al despiece, efectivamente. Claro, Perdóname, claro, yo te entendí. Sí, con lo que me estás preguntando. Es muy, muy sábado, ¿viste? Eh, para hacer eso, claro, para hacer eso, eh, habría que efectivamente alinear las vistas. Vos te podrías ir a un claro. plano, Y ahí juntarlos directamente. yes. Bueno, un plano 3, creamos un plano 3. Bueno, ahora ya lo borré, pero y acá tendríamos, sí, los traes, y ahí tendríamos las cuatro partes de la misma habitación. Esto obviamente lo van a trabajar, lo van a prolijar, qué sé yo. Pero ustedes podrían tipo agarrar acá y colocar esto acá. Bueno, justo en este sentido no va, porque estas son perpendiculares, son paralelas, digo. Pero sí, podrían ir haciendo así, y ahí van teniendo el despiece continuo Ujú, de esa misma habitación. Después vos podés agarrar así, esto lo ocultás y te queda más prolijo. ¿M? claro. Después de esto le apagan los cuadros de recorte, también se lo Sí, sí. apagan, lo van prolijando, qué sé yo, y ahí ya tienen toda la continuidad de, de lo que tienen que presentar. Esto lo pueden presentar tranquilamente de esta forma. Inclusive acá Claro. en el medio, cuando seguramente mostremos algún ejemplo, acá en general se pone algún tipo de línea que te dice, bueno, que una vista es hasta acá, acá empieza lo siguiente, y así. Y acá abajo suponete, qué sé yo, uno, dos, tres, y así, cuatro. Pero sí se puede y se hace de esa forma. Y en planta se va a visualizar así. Realmente le vamos a pedir que muestren una planta así chiquita, suponete que sea del baño, este es un baño ínfimo, pero si es más grandecito,
una escala, no sé, 1 en 10 del baño, con textura y demás, y va a tener que aparecer este cuadrito en el medio que te está diciendo que qué número corresponde a cada tag. ¿Mm? ¿Entienden? Bien. Sí. Sí, eso le va a venir bien para el TP individual. Bueno, ok. Ok. Después vamos a pasar también muy brevemente a los cortes. Los cortes, ya bien claramente los conocen, los ubican, los han trabajado, ya no es nada del otro mundo. Primer clic, segundo clic. Obviamente que esto es hacia donde apunta, es donde se va a ver. Con esto lo podemos rotar. Y con esto podemos ir cambiándole la configuración de visualización de la esquina. Eso también se puede modificar en editar tipo y acá colocando qué tipo de etiqueta de llamada queremos y demás. Extremo llamada, esquina, la etiqueta de sección, en el principio, en el final y que, bueno, cómo es el estilo. Eso se puede ir modificando todo. Pero lo que por ahí sí es más interesante del corte, que no sé si lo sabían, bueno, primero que todo, esto se puede, a nivel de visualización, se puede hacer todo continuo o acá con esto lo cortan y lo pueden llevar a la altura que quieran, ¿no? Lo vamos a llevar para el otro lado. Pero si está muy interesante, lo vamos a poner un mosaico, que el corte uno lo puede dividir. Entonces, uno selecciona el corte, tenemos cambiar el tamaño del corte, qué sé yo, que esto es modificarle básicamente desde el numérico, el ancho, la profundidad, la altura, qué sé yo, que es modificarle esto al fin y al cabo, el cuadro de recorte. Pero desde acá, en dividir segmento, nosotros podemos ver que se va a aparecer el mismo simbolito que el SL, que es el SL es este de acá, el dividir elemento. ¿Ven? Aparece el mismo. Nada más que acá lo que vamos a hacer es cortar el corte. Entonces, suponete que lo queremos cortar ahí, y nosotros podemos hacer un quiebre del corte, ¿ven? Y mostrar en un solo corte a dos alturas distintas, paralelas, de ese mismo edificio. Y eso se puede ir modificando. Podemos irlo moviendo. Ven que ahí como se va modificando el corte. Una parte se va a ver igual, que es esta de acá, y la otra va a ir cortando por donde vayamos manteniendo. Esto obviamente tiene que hacerlo con criterio, porque si no estamos en un despropósito del corte. O sea, tipo, si nosotros presentamos un corte así porque nos pintó y mostramos este corte así, este corte no va a ser representativo de... O sea, sí va a ser representativo en el sentido que estamos cortando el mismo edificio, pero como que si uno ve este corte aislado va a entender otra cosa, porque va a entender de que este corte en realidad está pasando todo por la misma línea, ¿no? Y eso también se puede ir modificando a gusto. Pero bueno, esta posibilidad a veces se usa de que el edificio te exija tener este tipo de quiebres. A veces, por ejemplo, se hace con edificios complejos, de que se sigue, por ejemplo, un pasillo determinado. Entonces, nada, ese pasillo puede tener algunos quiebres, qué sé yo, que sube o baja por el mismo programa, y con el corte vamos siguiendo un poco ese pasillo para después tener una visualización mucho más ordenada. Y esto es lo mismo, esta es la profundidad del corte, que es hasta donde va a verse lo que se está viendo en el corte, es la profundidad de ese corte. Y esto, nada, se puede dividir cuantas veces uno quiera, ¿no? Ahí le hicimos dos divisiones. Y nada, las podemos ir modificando a gusto. Nada, se va a ir empezando a ver un poquito más raro, obvio, pero bueno, natural. Y eso también te va a ir generando distintos puntos de hasta dónde queremos que se vea esas líneas. Pero bueno, es igual que la otra forma. ¿Se entendió? Los cortes raros, esto, la posibilidad de generar cortes raros. Y en principio, si uno lo lleva paralelo,
ese tipo alineado más que paralelo. Cuando uno lo alinea, Dios mío, se te va unificando. Y ahí volvemos al corte original. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, se entiende perfecto. Bueno, las llamadas. Las llamadas son vistas puntuales, son como detalles. O sea, es una visualización de un detalle del edificio, eh, muy chiquito. Las llamadas las podemos crear como tal, que desde acá vista, crear llamada. Esto puede ser un rectángulo o un boceto. O las podemos generar, por así decirlo, a partir de una vista normal y empezar a recortarle o sea, tipo, y poniéndole un cuadro de recorte muy chico. El mismo programa te lo va a tomar como una llamada también. Eh, la llamada se usa en general los detalles constructivos. Detalles constructivos o detalles de encuentros entre materiales y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, si podemos ver una llamada que estábamos haciendo con los chicos en el estudio en la casita que estamos trabajando, ¿no? Ahí está cargando. ¿Por qué? Porque esta casa, que sé yo, por cómo la pensó el Edu, tiene una determinada, qué sé yo, los encuentros de uniones, qué sé yo, son como muy puntuales. Entonces, por ejemplo, hicimos una llamada para que se entienda un poquito mejor. Esta es la casa, lo estamos trabajando. Y esto, por ejemplo, ya se empieza a conformar como una llamada. La llamada tiene este tipo de visualización, ¿no? Esto, o sea, esta no es la llamada, después nosotros podemos entrar y ver el detalle, pero en las otras vistas se visualiza de esta forma, como un rectángulo con línea de eje y con esta referencia acá, ¿no? Esta referencia te va a mostrar el número de detalle y el plano en el que se encuentra ese detalle. ¿Mm? Nosotros podemos hacer segundo clic, ir a la vista y ven cómo nosotros, esto es lo que hemos estado trabajando, y podemos empezar a asociarle mayor cantidad de detalle a esa vista, ¿no? A esa vista puntual. Ya se ven que sí, como es el detalle de la unión, que tenés losa radiante, que tenés un cielo raso suspendido con un alero, una viga de una determinada altura, etcétera, etcétera, etcétera. Acá esto sube para el cortinero, de que si la carpintería tiene la misma altura que el cielo raso, que el alero, y bueno, etcétera, etcétera. Cómo se compone la losa, la capa de pendiente, bueno, la babeta, etcétera. Podemos ir asociándole el detalle, que por ahí serían en un corte completo, asociarle tanto detalle a una sola vista lo abrumaría, quedaría como muy sucio ese corte. Entonces podemos hacer una llamada o un detalle. La llamada o el detalle la podemos crear efectivamente yéndonos a la vista, en este caso. A ver, para. La llamada puede ser en plano o en corte, o en alzado inclusive. No importa. Se puede visualizar en un plano o en otro. Depende desde dónde la hagamos, si vamos a generar una llamada en plano o una llamada en corte o en alzado. Si nosotros, por ejemplo, acá estamos en una planta, colocamos en llamada, nos va a decir, bueno, ok, ponete el primer punto y el segundo punto. Entonces, el primer punto, suponete, queremos ver el detalle de unión de acá. Primer punto, y acá, segundo punto, y acá, dentro de los planos de planta, porque estamos desde un plano de planta, se nos crea el nivel 2 llamada 1. Y acá nos sale la referencia, que la podemos ir moviendo para que la acomodemos a donde nosotros queramos. Inclusive, también debería poder, se puede rotar el, el simbolito. Pero bueno, lo vemos. Y acá, como les decía, va a aparecer el número asociado a ese detalle y el plano en el que se encuentra. Es decir, el plano, ¿para qué? Cuando tenés 60 planos en un mismo proyecto y que te referencien el número de planos, está bueno. Segundo clic, esto claramente desde estos holders lo podemos ir modificando, el tamaño y demás.
Segundo clic, vamos a la vista y por default, ven que según el tamaño te va a asociar una vista, una escala determinada y nosotros desde acá podemos empezar a sumarle el detalle que necesitamos para que se entienda de una mejor forma ese detalle, ¿no? Ese encuentro, lo que sea. Por ejemplo, eso sí lo usé en, creo que es acá, en el proyecto de Oficinas de Arquitectura 5, vamos a esperar a que cargue un ratito, para que vean también una llamada en planta. De todas formas, me parece que se entiende un poquito el concepto de lo que es una llamada o un detalle, ¿no? Sí. No es nada del otro mundo. Estos son escantillones y estos al fin y al cabo son llamadas, ¿no? O sea, Y todo eso lo haces con las líneas de modelo, ¿o no? Perdón, de detalle. claro, 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 casi todo es línea de detalle acá. O sea, si nosotros entramos a, por ejemplo, este es el detalle 1C. ¿M? Si nos vamos al detalle 1C, es este de acá, y si nos vamos al nivel, creo que es el 4, vamos a ver que esto debe estar oculto. Pero si lo prendemos, debería de salir, a que lo encuentre. Bueno, claro, acá me lo está tomando como, ah, no, pará, lo puse en corte. Pues se me ha perdido entre tantas cosas. O no es el piso, no, no sé. Pero bueno, en general podría aparecerte acá el globito que dice llamada. No lo estoy encontrando porque no sé a dónde fue a parar, pero debería aparecer el circulito acá como si sale, por ejemplo, acá. Esto mismo así, al fin y al cabo, para generar este tipo de vistas, lo que hacemos es una llamada. O lo que Ujú. podemos hacer, que puede ser que por eso no nos esté saliendo, es, por ejemplo, si nosotros nos vamos acá a la planta completa, esta llamada, suponete que tenemos el nivel 2, lo duplicamos con detalle, ¿m? Acá se nos duplica y creamos o sea, tipo, activamos la línea de recorte y la achicamos mucho, mucho, mucho. ¿M? Le cambiamos la escala y literalmente llegamos a lo mismo de recién. ¿M? O sea, al fin y al cabo, una llamada lo que hace es ahorrarte un poco todo este proceso. Pero al fin y al cabo se comporta de la misma forma. Yo debo haber hecho para esto de la línea de detalle y por eso ven que no está saliendo acá el simbolito de llamada. Pero bueno, es por una cuestión de cómo llegue a esa misma forma. Si uno lo hace desde llamada, sí le va a aparecer el simbolito y eso después lo puede referenciar y demás. Pero se llega a lo mismo. Vamos a borrar. Y bueno, para que vean que en casos prácticos, como les decía, acá está hecho, estamos casi prácticamente usando una llamada y después, bueno, después uno le puede asociar símbolos de aislación, que el material de madera se vea de esta forma, le dibujamos los clavitos, el eje estos eran unos parasoles con el eje estructural en el centro, le dibujamos el eje, bueno, etcétera, 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 todo el detalle, ¿no? Y estos escantillones de acá, en principio también deberían verse, si pasamos por una sección, deberían verse como llamadas en la sección. Es que bueno, tiene tantas cosas. Es que tiene que ser la misma. O sea, si el corte pasaría por el mismo lugar donde estamos mostrando este escantillón debería verse en el corte, como les mostraba en el corte de la casa, el cuadro así, con el simbolito de llamada. Estos son otros cortes que hemos estado haciendo para ese trabajo. De todas formas, es un poco esa idea, me parece que se entiende. ¿Para qué sirve la llamada? ¿Cómo se crea una llamada? Y demás. ¿Mm? Las llamadas. Bueno, después tenemos las que se llaman las vistas de diseño.
Las vistas de diseño son desde acá de vista, crear vista de diseño. La vista de diseño. Las vistas de diseño, chicos, sirven básicamente cuando uno quiere, a ver, vamos a hacer un paso para atrás. Todo este tipo de vistas que vamos creando cuando creamos una planta, cuando creamos un corte, un alzado, cuando duplicamos, cuando hacemos una llamada, cuando, no sé, un 3D, una planta estructural, todo ese tipo de vistas, lo que hacen es mostrar distintas caras o de distintas formas o de distintos lugares un mismo modelo, que es todo lo que vamos construyendo, ¿no? Desde los distintos planos, desde el 3D y más. Al fin y al cabo, mostramos distintas formas de ver ese modelo, ¿no? Distintas perspectivas de ese mismo modelo. Las vistas de diseño eh, son como que no responden al modelo. O sea, son como una vista aparte, totalmente aparte del modelo, donde nosotros podemos dibujar, podemos generar elementos de detalle. En general, uno va a utilizar una vista de diseño para, por ejemplo, o dibujar un detalle constructivo de cero en dibujo, o sea, tipo, sin basarse en elementos modelados, o importar un encuentro, un detalle constructivo que ya tengan en DWG, lo puede importar directamente desde ahí, o colocar una imagen que sea también de referencia y después eso poderlo importar a un plano y demás. No sé si me explico, ahora igualmente lo vemos en detalle. Ven, por ejemplo, acá tenemos, bien conocen la casa en Butanta, que tiene en corte, si la vemos así, la ubican en la casa. Me imagino que sí. En teoría uno, algo por el estilo, me imagino que la habrán visto. Pero bueno, son básicamente varias vigas que se interceptan por estas dos grandes vigas y tenemos esta gran cubierta, ¿no? Y esa gran cubierta aloja esta tira de ventanas, ¿no? De paños, donde tenemos estos que son paños fijos y estos paños de acá, Méndez de Arrocha hace un detalle constructivo muy puntual, que si nos vamos y lo mostramos, lo tengo por acá. El detalle constructivo de la ventana es este detalle constructivo de acá. Esta es la imagen. No sé si lo han visto, me parece que a esta altura de la carrera deberían haberlo visto. Es un detalle muy famoso, ¿no? Dentro de los arquitectos. Cuestión de que esta ventana tiene este detalle, ¿no? Que tiene un pivot, o sea, tipo, tiene estos aceros que le generan un punto de pivot de este punto acá y del cual vos lo podés trabar acá y cuando lo destrabas el mismo peso, o sea, esto busca el equilibrio y se te abre la ventana de esta forma, ¿no? Entonces tenés un ingreso de aire superior y un ingreso de aire inferior. Es una exquisitez de detalle constructivo. Entonces, suponete que no te querés poner a modelarlo todo al detalle, lo que sea, lo podemos importar dentro del proyecto a una vista de diseño, ¿no? Entonces, venimos acá, nos vamos a vista de diseño, creamos una vista de diseño, acá nos va a preguntar nombre, suponete que le queremos poner detalle constructivo, ventana, y la escala. En el caso de que no lo dibujemos, en el caso de que lo dibujemos, es importante la escala. Porque bueno, si un detalle que lo vamos a dibujar en unos días. ¿Okay? Y se les abre la vista de diseño y ven que es un espacio en blanco. Literalmente es blanco, nada vacío, empty. Vemos que si nos vamos a arquitectura, todo lo que es modelado de arquitectura no nos va a dejar, no nos va a dejar modelar. ¿Por qué? Porque solamente está pensado lo mismo con estructura, cero, demás porque está pensado para dibujar elementos de detalle.
para dibujar elementos de detalle. Entonces, línea de detalle nos va a dejar hacer regiones, importar componentes de detalle, grupos de detalle, simbolito de aislamiento. ¿Mm? Y en principio también deberíamos poder importar CADs o importar imágenes, o vincularlos eventualmente, o vincular también la imagen. Vamos a importar la imagen que estamos hablando. Entonces, nada, nos vamos a Facu, materias, crítica, PP1. Y esta era una que decía Medium, no me acuerdo si es la 12. Esta de acá. Y la importamos a la imagen. Entonces, bueno, listo, ¿para qué mierda querés esto? Después nosotros nos podemos ir, por ejemplo, al plano. Acá en el navegador de proyectos se le va a habilitar la sección de vistas de diseño, ven vista de diseño, y acá podemos acceder a detalle constructivo o ventana. Y lo podemos importar al plano. ¿Mm? Esto se cambió porque le cambié las capas. Pero bueno, esto se puede después referenciar en un plano, en este caso como imagen, sino como CAD o sino como detalle que uno realiza. ¿Se entiende para qué sirve esto? Ya son cosas más puntuales, chicos, ya no son como los grandes rasgos del programa, ¿no? Ya son como detalles, pero se entiende. Sí, sí. Sí, perfecto. Vamos a borrarlo. Ok, eso sería con las vistas de diseño. Ah, Una también, pregunta. pará, ojo. Esto estaba bueno, ¿eh? Los escantillones. ¿Cómo? Que si los escantillones conviene hacerlos con las llamadas o con las secciones, con los cortes. Lo podemos hacer con es que en realidad es lo mismo, porque vos te suponete, Ujú. vos te vas a un corte, vamos a usar este mismo corte de acá. Suponete, te vas a un corte, te vas a vista, llamada y colocas esto así. Y acá ya le das segundo clic y acá podemos empezar a trabajar el escantillón. Lo adaptas a dimensiones, qué sé yo, y acá empezás a laburarlo. Le empezás a asociar distintas capas a esta losa, ¿me entendés? Y ahí le vamos referenciando. Al fin y al cabo también te crea un corte la llamada. O sea, te crea o una planta chiquita o un corte chiquito. ¿Mm? Y después si quieren referenciarlo, esto también está en función de la escala. Si lo quieren referenciar, también lo pueden referenciar desde el corte a donde está ese escantillón. Sí, correspondería hacerlo con llamada, si lo queremos hacer prolijo. Y si no quieren visualizar esto, ponen ocultar elemento y ya está. Esto va a seguir existiendo. Esto de acá, esta segunda línea, es el rango de espacio de anotación. No es como para pensar hasta dónde podemos ir anotando información, qué sé yo, y después eso se va a ver, este tamaño se va a ver reflejado también en el plano. Una cuestión de orden. ¿Pero se entiende? Que con dónde conviene hacerlo y demás. Bien, muchas gracias. No, por favor. Sí quería hacer la mención del tema, es que en principio, y fíjense, vamos, tengo que crear de vuelta, no importa, de que, suponete, vamos a borrar esto, ¿no? Esto también lo vamos a borrar, y vamos a volver a crear la vista de diseño, así rápidamente, no importa, vamos a reimportar la imagen, eh, ok, y esto en principio entiendo que había que llevarlo a un plano. Lo vamos a llevar acá al plano. A ver si me sale lo que quiero hacer. Vista. No.
Así. Hay una forma hay una forma que vamos a ver, está rodeando un poquito hasta que me salga, si no lo tengo que repasar, pero les comento que es un poco la idea. Básicamente, bueno, y acá también se puede, no, desde acá también se puede duplicar la vista, ¿no? Desde el panel de vista. Eso va a aplicar sobre la vista que estamos viendo. Em, hay una forma, bueno, hay una forma de, por ejemplo, a partir de una vista de diseño, asociarla a una determinada parte del modelo, como una llamada. ¿Mm? No sé si me explico. O sea, suponete de que tenemos por acá, por acá, y vamos a ver si me sale. Pero bueno, un poco la idea es esta, de que se supone que si creábamos una vista de diseño, después lo podíamos asociar a una determinada parte del modelo como una llamada. De forma que eh, vista, una llamada, ahí está. Suponete esto lo tenemos ya la llamada. ¿M? Y acá, a veces, no, bueno, a veces no. No sé por qué no me está saliendo, lo debería practicar bien. O era, bueno, no sé por qué no me deja. Pero es esto, ¿no? Desde acá a acá podríamos poner en referenciar a otra vista y colocar esta vista de diseño, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a un plano, te va a aparecer acá, en este caso va a salir 8, que es ese 8 de ahí, y el plano A103, que es este plano de acá. ¿M? De forma que lo que nosotros dibujamos, ese encuentro, ese detalle en la vista de diseño, o como acá importado como una imagen, lo podemos referenciar a un punto específico del modelo. No sé si me estoy explicando. No me una cagada que no me está saliendo. Discúlpenme, hago lo que puedo. Pero, pero un poco esa es la lógica, ¿no? O sea, tipo, en principio, que no sé, como le digo, no sé por qué no me está dejando. Acá uno debería poner referenciar una vista, ok, darle que tic, y acá va a aparecerte una lista de vistas determinadas a las cuales vos podrías referenciar a partir de esta llamada, y ahí sí podríamos elegir la vista de diseño 8, qué sé yo, y ahí ya se te referencia. De forma que vos acá le das segundo clic, acá te irías poner ir a la vista y te llevaría a esta vista de acá. Es un poco la lógica que bueno, no sé por qué no me sale, pero se puede hacer. Se puede hacer. Aunque no me sale. Triste, ¿no? No importa, tampoco quiero darle muchas más vueltas al tema. Quiero que sepan que también se puede hacer. Ok. Eso con todo el circo de las llamadas. Las llamadas, las vistas y demás. Bueno, después tenemos otra cosita puntual. Son el tema de las cámaras. Algo ustedes habían estado jugando, me acuerdo. Creo que era el grupo del segundo. Los muchachos habían estado jugando un poco con el tema de las cámaras, ¿no? Para acceder a una cámara es vista, crear, acá en vista 3D, te aparece la cámara, como tal.
Y la cámara es básicamente otra forma de crear una vista 3D. Eh, no son, o sea, tipo, se puede acceder a una vista 3D general como esta. A partir de una cámara sí se puede. Este tipo de vistas así libres, como de sketch, por así decirlo. Pero también podemos crear vistas puntuales que después pueden servir como una escena para un render. Inclusive, cuando suponete desde Landscape asociamos una escena, suponete vas moviéndote en el Landscape, qué sé yo, algo así, vamos a hacerlo desde acá. Te quedas acá y decís, uy, listo, chavo, esta vista me encanta. Y desde Landscape vos tenés una opción de decir, ok, crear vista. Que al fin y al cabo lo que hace es guardarte la posición de la cámara. Eso en el Revit se ve reflejado como una vista 3D, como una cámara. Es como que bueno, también se pueden crear cámaras desde Enscape o desde Twinmotion. Desde Revit se hace yéndose a vista, crear vista 3D, cámara. Entonces vos, por ejemplo, estás en una planta, acá te va a decir si quieres que sea en perspectiva o no, o que sea ortográfico. Creo que sí es un poco ese el término. La escala, si es en perspectiva, no tiene escala. Si es sin perspectiva, le podemos hacer una escala y un desfase, que esta es la altura del ojo. ¿Desde qué nivel? Entonces, suponete, ponemos primer punto, la ubicación de la persona, y el segundo punto va a decirte hacia dónde va a apuntar la cámara, ¿no? Hacia dónde va a apuntar la cámara y hasta dónde va a ser la profundidad de vista. Suponete que la queremos hacer más o menos hasta acá, tuki, y ya se nos abre la vista asociada a esa cámara, ¿no? Con un determinado ancho y demás. Eso después se puede modificar, cada una, si o cambiar la detalle, si quieres que tenga sombras arrojadas, o bueno, le podemos modificar que es la época del año a la que se va a estar. Un poquito, ahí, un poquito más copado. Y las sombras se las podemos poner al 20 para que no sea más o menos al 10, para que no sea tan oscuro. Bueno, además, y así ir jugando. Y así nosotros creamos la vista, la cámara, y ahora se pueden modificar algunas cositas. Para que si vos no tocas nada y te vas a la planta, la cámara no aparece. Ven que no aparece. Eso la podemos prender a la cámara de dos formas distintas. Una es tocando el rectángulo de recorte. Ven que ahí estamos tocando el rectángulo. Ahí va a aparecer la cámara. Y la otra opción es desde la planta, suponete, nos vamos, vista 3D, vista 3D1, esta es la cámara que colocamos. Segundo clic, mostrar cámara. Y ahí se nos va a mostrar la cámara. Hacemos clic afuera, se nos va a deseleccionar. Pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es seleccionar el cuadro de recorte. Y acá, una vez que ya colocamos la cámara, podemos o bien moverla. Acá se está referenciando al punto de objeto. Acomodarla. Podemos modificar la profundidad de la vista. Si nosotros nos ponemos y modificamos la profundidad de vista, todo lo que esté después de esa profundidad, lo mismo que en la sección, no se va a ver. Bueno, a veces se me pasó la mano y lo perdí. Pero bueno, esto es con este botoncito de acá. Y después con esto podemos modificar el objeto. Que al fin y al cabo lo que va a hacer es girar la cámara hacia un lado o hacia el otro del modelo. Algunas, algunas opciones que se pueden modificar con el tema de las cámaras. Está volando el heladero. Me puedo dar cuenta. Ahí está. Son, primero que todo, si queremos, bueno, esto si queremos recortar vista o no, con esta opción lo que vamos a hacer es cambiar, es pasar de la cámara encuadrada, por así decirlo, si nosotros esto lo apagamos, lo que vamos a hacer es conseguir
llegar al 3D cual sketch, ¿no? Es una forma de llegar a ese 3D. Pero no sé si es lo que queremos ahora mismo. Ahora mismo lo que queremos es epa, tener esto enmarcado. ¿Mm? Después tenemos la región de recorte visible o no, que al fin y al cabo lo que estamos modificando son estas dos opciones, ¿no? Esta es no recortar vista. ¿Mm? La recortamos otra vez. Y esto es mostrar o no mostrar el cuadro de recorte, que es este cuadro que cuando tocamos es azulcito, moradito, no sé qué color. Después tenemos delimitación lejana activa o no activa. Si está activa, a ver, vamos a irnos para que se vea mejor la diferencia. Acá. Se echó aquí. Ahí está. Ahí está. Fíjate, si está activada, básicamente vamos a poder modificar hasta donde queremos que se vea o que no se vea la profundidad. Si la desactivamos, directamente te va a mostrar todo, el infinito. ¿Mm? Como que no va a haber un tope de visualización. Si lo prendemos, ahí nos va a aparecer el controlador para que nosotros podamos decir hasta dónde queremos que se vea o que no se vea. Detalles. Después tenemos acá abajo, un poquito más abajo, tenemos la altura del ojo, que es la altura a la que se va a encontrar esa persona. Nosotros esto me lo está tomando desde el nivel 1, por eso me está poniendo con 1,70 m, qué sé yo. 5 metros. Ven que va a ir subiendo un poquito la cámara, 5.5. Es la altura del ojo. 4, aunque sea petizo. Sí. Por default lo pone a 1,70 m el nivel. O sea, si acá lo estamos considerando desde el nivel 2, estamos poniéndonos 3 metros del nivel 1 al nivel 2 y del nivel 2 1,70 m. Por eso 4,70 m. Y después la altura al destino es la altura de ese punto de por ahí. O sea, esto sería la altura del ojo, la altura de la cámara y la altura del destino y la altura del destino, del segundo controlador. 4 metros, entonces nada, bajamos 3 metros, bajamos más. O no, 6 metros y vamos a ver para arriba, 4 metros. Bien. Como las dos opciones para ir modificando la cámara, ¿no? La visualización de la cámara. 4.7, ahí estamos en horizontal. De todas formas, si uno va a la cámara y mantiene el segundo clic y lo mueve al mouse, va a poder entrar en modo vuelo. Y con el modo vuelo, que esto lo hemos visto un poco, con la flechita, con el WASD, o sea, tipo con la flechita, no en inglés, también se puede con la flechita, pero bueno, puede ser de las dos formas. ¿Cómo se mueven los jueguitos? Se pueden mover en el espacio. Con la E sube, con la Q baja. Y después con las otras flechitas se mueve. Y en función de cómo apuntemos, todo esto manteniendo el segundo clic, cómo mantengamos a dónde llevemos el mouse, vamos a mirar hacia un lado o hacia otro. Entonces uno puede de esta forma acomodar la vista a lo que uno desea. Nos vamos a ir a la otra parte que está un poquito mejor modelada. Y acomodar la cámara como uno quiera. Y de esta forma, nosotros a partir de esto que tenemos así, con la condición de que esté el recorte, de que no sea un 3D cual sketch, nosotros podemos importar estas vistas, las podemos importar también a los planos, ¿no? Si nos vamos al plano, nos vamos vista 3D1, nos va a dejar importarla, ¿ven? Y acá ven que no me va a dejar no recortar la vista. ¿Por qué? Porque ya estoy en un plano, necesariamente necesito un recorte para poder incorporarlo al plano. En ese sentido, la vista, por ejemplo, la 3D, esta no me va a dejar
¿Viste? Los planos no admiten vistas en perspectiva recortadas. O sea, planos que no tengan recorte. ¿Desea activar la región de recorte para la vista? No, entonces no te va a importar nada. ¿Por qué? Porque esta vista de acá estamos como en el sketch. ¿Se entendió? Me parece que me he hecho un quilombo para explicarlo, pero bueno, está la intención. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí se entiende. Sí. Bueno, ok. Está muy bueno lo de moverse con el WSD. Está buenísimo. Realmente es clave. Mi pregunta, si ahí vos cambiás la vista que ya habías pegado en el plano, ¿te cambia también, o sea, el enfoque, digamos, de la vista en el plano? ¿Tenés que volver Sí. a cambiarlo a eso? No, queda asociado. O sea, inclusive, Claro. suponete, nos vamos al plano. Tenemos la vista acá arriba. Mira, vamos a hacer en paralelo. Vamos a cerrar acá, vamos a abrir acá la vista. Acá cuando el cuadradito esté pintado, quiere decir de que esa vista está en un plano, está alojada en un plano. Estas vistas que están vacías no están alojadas en ningún plano. Para que sepas cuáles vistas están en un plano y cuáles no. Ajá. Suponete, vamos a irnos acá a mosaico, vamos a ver, por un lado tenemos la vista y por otro lado tenemos acá el plano. ¿Mm? Si yo modifico, se va a modificar la otra. Ajá. Porque al fin y al cabo es lo mismo, es la misma vista, no es que la estamos alojando en un lado o en otro. Siempre va a estar vinculado. Lo acomodas y eso se va a ver reflejado en la vista en el plano. Obviamente, básico. Si esto lo exportas en un PDF y no se te va a cambiar, ahí lo vas a tener que volver a exportar. Pero sí, siempre queda vinculado. Bien, buenísimo. Distinto de que pongas un render. Suponete si vos haces un render, que lo hicimos en la otra casita, haces un render en Enscape, suponete, lo renderizás, se te genera la imagen, esa imagen la importás dentro del AutoCAD, del Revit. Vamos a irnos acá a abrir. No, un archivo. No es diagrama. El otro. A lo que quiero llegar, si vos haces el render, generás el render desde un programa aparte, ¿m? Y después importás esa imagen a un plano. Después, cuando vos modifiques ese render, porque cambió algo del modelo o lo que sea, no se va a ver reflejado en ese plano. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo vos estás importando una imagen aparte, ¿no? Bueno, que se me han borrado, lo borré, puta madre. Pero básicamente acá tenemos asociado un render como imagen. Tipo, acá había un render que habíamos sacado con Enscape, pero el proyecto cambia y ese render, como es una imagen vinculada desde afuera, digamos, y ya no tiene nada que ver con el modelo, separado, no se va a actualizar. Ahí sí habría que volver a meterse a Enscape, resacar el render, o sea, rehacerlo y volverlo a incorporar al render actualizado. En ese caso, punto. Pero este tipo de vistas así, sí, siempre se van a ir modificando. Bueno, las leyendas. Ya casi llegamos para el recreo. Sí, también descansa un poquito la cabeza. Las leyendas. A ver, por ahí uno no lo aplica estudiando como estudiante, pero sí en el ámbito laboral se usa muchísimo, especialmente para planos municipales y cosas por el estilo, de que uno tiene que, por ejemplo, hacer una planilla de un plano de carpintería. Bien saben de que uno va haciendo las carpinterías y demás que va necesitando para su proyecto, y en general algunas son estándares y otras no. Y siempre hay que referenciar en alguna parte del plano el tamaño que van a tener y las características que van a tener, por ejemplo, las carpinterías. Eso se puede hacer también desde Revit con lo que son las leyendas, ¿no?
vista, crear leyendas. Podemos crear una leyenda o una leyenda de nota clave. Vamos a crear una leyenda no. Para que se den una idea, lo que hacemos acá con las leyendas es buscar expresar información de los componentes de nuestro proyecto. Puede ser una carpintería, o sea, puede ser cualquier cosa. Tipo, un muro tal vez. Que lo que vamos a hacer es mostrar cualquier familia. Una ventana, un mueble, una puerta, un determinado muro, no sé, lo que sea, una viga, una sección de viga, lo que sea. Entonces, suponete, vamos a crear una nueva leyenda para las carpinterías. Entonces vamos a poner, qué sé yo, puertas. Le vamos a pedir una escala, unos 25, suponete, y aceptar. Este es el espacio para la leyenda, y ven que está vacío, es parecido a las vistas de diseño. Acá nos vamos a ir a anotar componente de leyenda. Y acá se nos va a abrir estas opciones de acá. En familia tenemos literalmente todas las familias cargadas del proyecto. Ven, acá te dice, ordenado por tipo de familia, aparato sanitario, almacén estructural, bandeja de cables, hilo raso, cimentación, conductos, cubiertas, tipos de cubiertas, mobiliario, equipos especializados, todos los tipos de muro cortina, de pilar, etcétera, 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 etcétera. Sólidos, techos, todo. Todas estas son todas las familias que están cargadas en el proyecto. Entonces, suponete, dijimos puertas, nos vamos a ir a ver puertas, ok. Sabemos que tenemos todas estas puertas acá. Todas estas son las puertas que están cargadas. Bueno, sabemos que estamos usando, suponete, la puerta de madera W1. Entonces tocamos acá y acá se nos va a aparecer la puerta que seleccionamos, la familia que seleccionamos. Y esa familia la podemos ver en planta, plano de planta, o el alzado frontal, o el alzado posterior, que en este caso es igual. Y así con cada familia. Depende cómo esté pensado. La planta, el alzado frontal o el alzado posterior, en este caso es espejado, digamos. Y acá lo podemos ir colocando. Entonces, suponete, ponemos el alzado frontal y ponemos la planta. ¿Me entendés? Y esto le podemos asociar acá, por ejemplo, una determinada longitud de anfitrión. ¿Por qué? Porque en este caso sabemos que las puertas se alojan en el muro. Entonces, le damos la longitud del muro que queremos que salga en esta leyenda, 1.2, como para que tenga ahí un poquito acá al costado. Puedo decir, bueno, ¿para qué mierda querés esto? Bueno, podemos ponerle, por ejemplo, medidas. Acá sería alineado. Lo podemos empezar a medir. Vamos a llevar de un lado al otro, 95 centímetros. Desde abajo, acá en marco tenemos 210. Desde acá hasta acá arriba tenemos 18. Bueno, no sé, lo mismo. Acá podemos ponerle el alto, que son estos 80, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos escribir, podemos ponerle, qué sé yo, puerta, y acá abajo le ponen más chica. Sí, acá son distintos tipos de letras que hemos creado para el proyecto. No sé, qué sé yo, ancho, 80 centímetros. Alto, 2.10. O sea, bueno, 210 centímetros. Es materialidad y así. A ver, mira, no importa, es un ejemplo. Entonces, tenemos esto, y ahora esto, que está a una determinada escala y demás, también la podemos importar al plano. Venimos acá, que tenemos plano, qué sé yo, secciones, leyendas, puertas. Importamos la leyenda de puertas al plano.
Y esto podemos poner en una misma leyenda, podemos poner tipo todas las puertas y hacer como una planilla y bueno, muy ordenado y demás. Y sumarle este tipo de información al proyecto. Para, qué sé yo, porque la municipalidad te pide planos, te pide la planilla de carpinterías. ¿Por qué? Porque tiene que saber el tamaño de cada una de esas carpinterías para después ver si efectivamente los locales van a tener iluminación y ventilación adecuada. Y así podemos ir modificando. Podemos agarrar y cambiar esta familia, ¿no? Quiero que sea una ventana. Como este tipo de ventana. Se van a suprimir las cotas, obvio, porque cambia lo asociado. Y así podemos ir poniendo en distintos puntos del espacio cada una de las informaciones de estos distintos elementos, ¿no? ¿Se entiende? Ya es bien puntual lo mismo, también se puede modificar la forma de visualización de esos elementos. Pero ¿se entiende para qué sirve una leyenda? Sí. Sí. Y por último, antes del recreo, es la caja de sección, que esto también es una boludez suprema, pero bueno, la caja de sección se accede desde las vistas 3D, ¿no? La vista 3D, no tocamos nada, y acá dentro de Extension tenemos la caja de sección. Prendemos y se nos crea la cajita que abarca en este caso todos los modelados. Todo lo que esté dentro de la cajita se va a ver, todo lo que esté fuera de la cajita no se va a ver. Y el tamaño de la caja la modificamos con los pines, ¿no? Como siempre. Entonces de esta forma podemos ir acotando el 3D. Inclusive si cortamos parte del modelo, también podemos generar una visualización suponete, del edificio, ¿no? En 3D y en corte. Esto también se puede modificar, poner en ortogonal y también podemos le dar este tipo de visualización. Que en general son muy explicativas, ¿no? Podemos hacer una por piso. Parece que en general colabora en la interpretación del proyecto, ¿no? Este tipo de vistas así son muy cómodas porque nada, se simplifican. Vamos por una determinada altura, o más alto, bueno, etc. Entonces ahí juega. Y como siempre, este tipo de vistas, como son vistas 3D, tienen que tener un recorte de vista determinado. Si ese recorte está prendido, también le podemos incorporar un plano. Por ejemplo, nos podemos ir acá al plano. Y en este caso es la vista 3D. Y también la vamos a poder incorporar. Esto responde a la escala, está en un 100. Si lo ponemos en un 200 se va al más chico. Y ahí tenemos nuestra vista en 3D. Es decir, pero no quiero que se vea la cajita, bueno, no importa, accedemos. Una opción es de apagar la caja, la seleccionamos, ocultar vista, elemento, categoría, desaparece. Y la otra opción es el B corta, B corta, se nos va a abrir la modificación de visibilidad y gráficos. Esto lo vamos a ver, lo podemos ver ahora en la segunda etapa si quieren, no es tan complicado. Categoría anotación, y acá debería estar bien, caja de sección. Caja de sección, la apagamos y desaparece. Así que bueno, ¿se entendió, no? Es sencillo esto también, no es nada del otro mundo. Sí, se entendió. Bueno, ok, eso es todo por la primera parte de hoy. Son y 45. Ahora estamos en horario. Hacemos un recreo, 15 o 20 Dale. minutos, tranqui. Dale. Listo, vamos en un ratito. Ahí de última, por lo pronto, a las 11. Ok. Bueno.